Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra, hoy es miércoles 29 de julio y esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, le pide a la Justicia de Aragón, al Justicia de Aragón, que interceda por los menas. Vamos con el contexto. Este lunes, desde la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, la que regenta el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, sacaban la motosierra y anunciaban que se cargaban de raíz lo que llaman la propínica de los menas. La racistada de la semana, dicen desde Izquierda Unida. Resulta que el gobierno de Aragón se gasta 180.000 euros al año en darles semanalmente una propina a los menores migrantes no acompañados de 17 euros a la semana, como la paga que el padre o la madre le daba al hijo cuando llegaba el fin de semana. Yo la verdad que nunca tuve, pero bueno, también es verdad que tenía la suerte de que siempre y cuando no fuera un capricho yo pedía y a mí se me daba siempre y cuando estuviera dentro de un orden, ¿no?, de necesidad. Dicen desde Vox que al tratarse de un gasto no reglado, es decir, que no hay una regla que diga que ese gasto deba existir, pues que se la cargan. Oiga, que este dinero está mejor en otros sitios, como por ejemplo en plazas de residencias de ancianos. Concretamente decían desde la consejería del señor Nolasco que con esos 180.000 euros se podrían financiar hasta 7 plazas en residencias. Más allá de esto, no parece muy relevante, ¿no?, el hecho de que, pues oiga, que no nos va a cambiar mucho la vida que los menas tengan o no en Aragón esa paguica. Quiero decir, que quizás no nos da igual, pero que nos pasa un poco desapercibido. Pues no es así en la izquierda. No le faltó tiempo al gobierno de España para, a través de su ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, chivarse a la Fiscalía de Menores. ¿Por qué? Porque señalan posibles vulneraciones del principio constitucional de igualdad y del interés superior del menor. ¿Por qué? Pues porque la paguita se la quitan al menor extranjero, no al menor nacional. Y cierto es que visto así es un poco cruel. O sea, en un centro de menores, el gobierno de Aragón tutela al MENA, que entra de manera ilegal en España, y también a menores que se han quedado sin tutor legal o cuyo tutor legal ha sido incapacitado. Entonces, claro, conviven todos bajo un mismo techo. Uno, el nacional, tiene la propínica y el MENA no la tiene. Pues claro, visto así, el MENA, pues sí, considerará que le están discriminando. No por su nacionalidad, sino por no ser nacional, que no es exactamente lo mismo. Será ahora la Fiscalía de Menores la que analice los hechos y determine si existe alguna infracción penal o de vulneración de derechos de los menores. Es curioso porque la cruzada de Vox contra la inmigración ilegal, más concretamente contra el reparto de menas, el enemigo de Nolasco y de Vox parece ser la Fiscalía de Menores. Nolasco ha conseguido paralizar la llegada de algunos menas a Aragón al obtener recurso favorable contra la Fiscalía de Menores al considerar la falta de motivos suficientes para determinar si el mena que procede de Ceuta, Melilla o Canarias tiene que venir a Aragón o tiene que ir a cualquier otra parte. Quiero decir que aquí cada cual presenta batalla desde sus competencias e instancias. Nolasco desde el gobierno de Aragón, la ministra desde la Fiscalía de Menores y, como les decía al principio, hoy Pilar Alegría presentaba batalla en la sede de la Justicia, que ahora es una mujer, de Aragón. Se pretende eliminar esa ayuda que reciben los menores tutelados que sean extranjeros. Creo que esto también es importante para que se tenga en cuenta además en esta solicitud y, por tanto, como les digo, en las propias competencias que tiene el Justicia de Aragón hemos querido, por tanto, trasladarle que intervenga para paralizar esa orden absolutamente racista y xenófoba del Gobierno de Aragón. No obstante, como saben, este tipo de decisiones racistas por parte del Gobierno de Aragón empiezan a ser ya una constante. No es la primera vez que nos hemos enfrentado durante estos meses que llevamos ya de legislatura. A ver, el Justicia de Aragón no puede paralizar la medida de por sí, no tiene competencia ni para paralizar, ni anular, ni suspender, ni modificar las decisiones o medidas ejecutivas adoptadas por el gobierno de Aragón. ¿Qué puede conseguir Pilar Alegría poniendo esta demanda, esta denuncia, esta petición
en el Justicia de Aragón? Pues que el Justicia haga una investigación o un informe y exponerlo en las Cortes de Aragón para, a partir de aquí, que se pueda tomar una decisión. No obstante, volviendo a la señora Alegría, claro, recadito a Azcón para intentar ponerlo nervioso. El señor Azcón lo que no puede hacer es levantar las manos y decir que este tipo de decisiones no van con él. Pues sí, van con él, porque es el presidente de Aragón, es el máximo dirigente de nuestra comunidad autónoma y desde luego no puede hacer como que él no se entera de nada o no, desde luego no toma decisiones de este tipo, ni muchísimo menos, entre otras cosas, porque los jóvenes tutelados de nuestra comunidad autónoma, por cierto, que cuando hay un joven tutelado no lo hace voluntariamente, son jóvenes que tienen que venir aquí a nuestra tierra, una tierra de acogida por su situación de vulnerabilidad, esos niños y esas niñas, vengan de donde vengan, son los hijos del Gobierno de Aragón. Y lo que el Gobierno de Aragón tendría que hacer es cuidarles y protegerles y, desde luego, no estigmatizarles y señalarles como están haciendo con las políticas que se están decidiendo. Critica Pilar Alegría que esta medida, que es demagógica y que no se sustenta en ningún informe, que esto lo hace Vox por llenar los medios con los titulares que les interesan. Pues sí, un poco sí, para que nos vamos a engañar. Recuerdo cuando Nolasco salió a rueda de prensa para anunciar que harían pruebas forenses a todos los menas que ya tenemos en Aragón para garantizar que son menores y que, de no ser así, los echarían. Claro, a las pocas horas, imagínense los titulares eran espectaculares. Vox echará a los menas de Aragón. No, no era así. Los echaría de los centros de menores si se descubría que no eran menores, pero no se les puede echar de Aragón. Un ejemplo de un titular impreciso, pero con el que Vox se sentía más que cómodo. Como en este caso, los titulares iban desde que Vox le quita la paguita a los menas, a algún medio un poco más zurdo, que lo tildaba así: el Gobierno de Aragón convierte 17 euros en propaganda racista. Bueno, viva el periodismo. Desde Vox insisten en que nadie está faltando a la igualdad, al menos a la igualdad de los españoles. Este es el argumento que daba la diputada de Vox Aragón, la licenciada en Derecho, Marta Fernández. La señora de Izquierda Unida, Marta Bengoechea, decía que habíamos incumplido el artículo 14 y el 39 de la Constitución. Entonces, es muy fácil acogerte a las leyes, sobre todo la Constitución, que es la Carta Magna, pero si queremos sacarle punta a los artículos, el artículo 14 de la Constitución dice que los españoles son iguales ante la ley y que no pueden ser discriminados por razón de raza, sexo o religión. Estamos hablando de los españoles. La Constitución es para los españoles. Y los menas, definición objetiva, no nuestra, no son españoles. Bueno, explicaciones hay para todo, ¿no? Declaraciones que hacía, por cierto, la señora Fernández esta mañana en la tertulia política de Antena Aragón. La hemos escuchado hablar del artículo 14, pero desde Izquierda Unida, Chunta y el PSOE les acusan de incumplir otro más. El artículo 39 también decía que incumplíamos el artículo 39 en absoluto. Los niños reciben toda la protección que marcan los tratados internacionales, por supuesto. Van a recibir el trato digno y adecuado que tienen, pensión completa, o sea, cama, techo, educación, sanidad, que está arreglada, que reciben todos los menores migrantes hasta que se pueda resolver su situación de volver porque no están regularizados ni son españoles. Nuestra obligación es darle ese trato digno y adecuado, pero hasta que se resuelva su situación para que puedan volver con sus familias, porque eso sí que es mirar por el interés del menor. Ya veremos qué termina diciendo la Fiscalía. Ya veremos qué termina diciendo el Justicia. Pero hay otro tema más de fondo que no hemos comentado todavía. ¿El Partido Popular dónde está? Porque esta cruzada es de Vox, pero lanzada desde el Gobierno de Aragón, donde, si PP y Vox no comparten habitación, sí que comparten zonas comunes. Si las izquierdas se lanzan al cuello de Vox, por extensión se echan también al cuello del Partido Popular, porque la izquierda sabe que el Partido Popular no se encuentra tan cómodo como Vox, hablando en estos términos que acabamos de escuchar a la diputada Fernández. No escucharán a nadie del Partido Popular, por ejemplo, decir públicamente, al menos en Aragón, es verdad que luego tenemos algún fenómeno Ayuso, ¿no? Pero no veremos en Aragón a nadie del Partido Popular cargar de forma tan clara y cruda contra los menas o los inmigrantes como lo hace Vox. Ahora, les confieso una cosa, que quede entre nosotros. Muchos en el Partido Popular piensan igual que en Vox.
y lo puedo constatar sin decir nombres, hablando fuera de micro con varios cargos públicos del Partido Popular, cuando no tienen el micro abierto delante, me dicen lo mismo que dicen en Vox públicamente, que los menas estarían mejor con sus padres, que hay que expulsar al inmigrante que reincide y delinque una y otra vez, etc. En privado expresan lo que en público no les dejan decir, supongo que no les dejan, no creo que sea por complejo, sino que no les dejan. No hay que olvidar que estamos a menos de un año de las elecciones tanto generales como municipales, y las estrategias de los partidos nacionales se deben en gran medida a lo que dictan las cúpulas desde Madrid. Y precisamente por esto Vox utiliza esta serie de medidas que, aunque parezcan pequeñas, ya me diré usted, 17 euros a la semana de un MENA, ¿no? 180.000 euros al mes, que sí que es una pasta. Yo creo que me costará verlos alguna vez en mi vida, pero 180.000 euros en un presupuesto de 10.000 millones o casi 10.000 millones, pues, en fin, es algo más ínfimo, ¿no?, que otra cosa. No obstante, aunque parezcan pequeñas estas cosas, generan titulares desde Vox, que convencen en cuanto a que van en serio con esa cruzada contra la inmigración ilegal. Les decían que cuando gobernasen no sabrían gobernar. Bueno, pues ahí lo tienen, gobernando. Luego ya podemos entrar en el debate de si lo están haciendo mejor o peor. Y precisamente por esto, también, por estar cerca de las elecciones y las estrategias de unos y otros, la izquierda mermada, en horas bajas, en las peores que se le recuerde en la historia democrática de España. La izquierda intenta incomodar al Partido Popular y le piden que se manifiesten para comprobar si opinan públicamente lo mismo que Vox. En este sentido ya lo han intentado con la vicepresidenta Mar Vaquero, con el presidente Jorge Azcón, y la respuesta de ambos ha sido claro. Se le preguntaban: oiga, vicepresidenta, oiga, presidente, ¿usted qué piensa de lo que ha dicho el señor Nolasco? ¿Lo respalda? ¿Qué contestan? Que mientras que todo sea conforme a la verdad y a la ley, que respaldo absoluto a sus socios. Claro, ahora falta por ver si haberles quitado la paguita a los menas es o no legal. En ello estamos, ¿no? Por eso quizás el Partido Popular está esperando y no se moja del todo y simplemente, pues como que tira balones fuera. Y yo me pregunto cuánto va a durar esta calma fingida entre Vox, porque Vox hace y dice y el PP respalda. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esta amistad de conveniencia en el gobierno de Aragón? Pues les confieso otra cosa y que quede también entre nosotros. Algún día me van a echar. Me dicen algunas voces del gobierno de Aragón, internas al gobierno de Aragón, que una vez se apruebe el presupuesto, las cuentas autonómicas, el tono entre PP y Vox va a cambiar y la crítica cruzada, volverá. Mientras tanto, Vox siga lo suyo, ¿eh? Nosotros aquí haciendo cábalas, conjeturas, hipótesis, teorías, leyendo entre líneas. Bueno, pues ni 24 horas después de estallar la polémica esta de la supresión de la paguita semanal a los menas, la propinica, resulta que ayer se aprueba en el Boletín Oficial de Aragón la orden por la cual se establecen las bases reguladoras de la prioridad nacional en el acceso a las ayudas a partos y adopciones múltiples en Aragón. Los beneficiarios deberán residir en cualquier municipio de Aragón como mínimo desde hace 5 años antes de la fecha de la presentación de la solicitud. Vamos a ver, la norma no matiza que haya que ser español. De ser así entraríamos en un terreno pantanoso, en el de la ilegalidad, en el que el Partido Popular ya no respaldaría tanto a Vox. Pero como les decía antes, en materia de titulares, oiga que a Vox le viene muy bien que parezca que sí. Prioridad nacional no es más que un concepto electoralista, fácil de entender para los electores. Primero nosotros, porque los recursos son finitos. ¿En qué se ha traducido? En verdad es la figura del arraigo. En los últimos 5 años han llegado a Aragón algo más de 50.000 inmigrantes. Pues con esta medida, Vox mete la motosierra y borra de un plumazo del acceso a las ayudas a 50.000 personas. Oye, que estamos de celebración, que ya somos 19.299 socios. Es el titular que destaca el Real Zaragoza en su página web. A ver, más que socios, sí, somos más de 19.000 los valientes, que hemos renovado el abono de las penurias. Parroquianos nostálgicos de tiempos mejores, que aun con el equipo en tercera división, hemos decidido pagar como me han dolido
de 300 pavos a 500, perdón por el coloquialismo, por ver a nuestro equipo jugar contra, con todo el respeto del mundo, el Antequera o el Algeciras. ¿Cómo se nota que el club también iba falto de perras? Porque desde que presentaron la campaña de abonados, apenas han dejado 10 días para renovar el abono. O sea, alguno ni se habrá enterado que le han pasado la domiciliación. Han querido que ni nos lo pensemos. Hablando en números, la temporada pasada acabó con 22.000 socios. Tiene truco, porque en el Ibercaja Estadio caben 20.000 personas que en verdad se reducen a 18.000 porque siempre hay que dejar unas 2.000 para patrocinios, compromisos varios. Entonces, de esos 22.000, 18.000 tenían acceso, tenían asiento fijo en el Ibercaja Estadio. Pagaban una cuantía, 350 euros pagaba yo en una de las zonas más baratas del campo, por tener asiento. Las personas que por estar la nueva Romareda en obras no querían ir al Ibercaja Estadio y pagar los 300 pavazos, pues pagaban lo que digo yo que es una especie de abono stand-by, una especie de stand-by hasta que el Real Zaragoza vuelva a jugar en la nueva Romareda. Este abono costaba 60 euros la temporada pasada. Entonces, de 22.000, 18.000 pagaron el abono completo y 4.000 pagaron el abono stand-by. Vale, hemos pasado de los 22.000 a 19.000. O sea, ya hemos perdido 3.000 por el camino que han decidido no renovar directamente. Pero vamos a desglosarlo porque de estos 19.000... Perdón que se me escapa el dato. Sí, porque de estos... porque de estos 19.000... 15.000 son los que tienen derecho a asiento, o sea, los que hemos pagado por tener un asiento, y 4.000 siguen teniendo ese abono en stand-by. Claro, aquí empezamos con una cifra que no es definitiva, no sabemos cuántos se han cambiado de barco, o sea, cuántos se han bajado del barco o cuántos han cambiado de modalidad. En fin, la cifra no es definitiva, quédense con que somos 19.000, 15.000 en el campo, 4.000 esperando en casa la nueva Romareda y a tiempos mejores. Y desde mañana hasta el 2 de agosto se abre una ventana para aquellos aficionados que quieran cambiar su condición. No se lo piensen mucho. Eso es lo que quiere el Real Zaragoza. Y a partir del 4 de agosto, nuevas altas. Es decir, que vamos por 19.000. El Real Zaragoza publicaba que cuando lleguemos a 20.000 habrá un sorteo de una experiencia exclusiva para 2 aficionados del Real Zaragoza. Entonces eso nos deja entrever que el Real Zaragoza pretendía llegar como mínimo a los 20.000 abonados. Bueno, tiempo queda y pretemporada también. Por cierto, que seguimos sin presidente. Bueno, hoy hay que sepan que hoy hay el primer partido amistoso de la pretemporada a las 6:30 de la tarde contra el Utebo. También como han cambiado los tiempos. Que seguimos sin presidente, que la nueva propiedad dijo que sería alguien con arraigo aragonés, quizás Alberto Zapater, quizás Víctor Fernández. Estas son cosas que digo yo, pero vaya usted a saber. Lo que está claro es que el Real Zaragoza lleva sin un presidente en condiciones décadas. Y aprovecho esta coyuntura para rescatar unas declaraciones de Alfonso Solans padre. Unas declaraciones de hace 30 años, en 1995, justo después de un partido que ganó el Real Zaragoza en Brujas y que significaba la clasificación a la siguiente eliminatoria de la Recopa. Escuchen a Alfonso Solans porque así es como habla y cómo debería hablar un presidente, el presidente del Real Zaragoza. Bueno, ¿y ahora qué le diría a toda la afición de Aragón, a toda la afición de Zaragoza? A la afición le diría que sean más consecuentes y que tengan más cariño al club o a la sociedad. Porque cuando vamos arriba, todos arriba. Y cuando perdemos un partido somos una mierda y todos abajo. Que no, somos los mismos. Y hoy hemos ganado y estamos en cuartos. ¿Y lo que pasaremos? Y esos abonados que se han borrado, que vayan a apuntarse desde mañana, ¿eh? Te hace la campaña solo, ¿eh? El señor Solans, en paz descanse, el mítico Alfonso Solans. Claro que es muy diferente la situación, ¿no? De estar en competición europea a estar en tercera división, porque Solans habla de ser consecuentes, declaraciones descontextualizadas, porque si algo somos la afición es consecuentes, 15 años en la miseria y ahí seguimos, 19.000 abonados. En fin, vamos ahora con actualidad de los rivales aragoneses del Real Zaragoza. Qué curiosidades que tiene el fútbol. El Club Deportivo Teruel va a poder jugar en Primera Federación, va a poder inscribirse, gracias a la Sociedad Deportiva Huesca. yo digo, ¿perdón? ¿De qué va esto? Pues resulta que la categoría Primera Federación, Primera Ref, obliga a fijar unas segundas instalaciones como alternativas para poder competir.
Claro, el Club Deportivo Teruel solo tiene el campo del Pinilla y Teruel, por lo visto, no debe tener ningún otro campo secundario, o al menos con las condiciones mínimas para poder albergar afición. Y así es como la Sociedad Deportiva Huesca y el Club Deportivo Teruel han acordado que el club turolense pueda disponer de El Alcoraz como campo alternativo. La entidad del norte de Aragón pues responde así a la petición del Teruel para que el Teruel pueda cumplir este requisito. Otro asunto. ¿Qué curiosidades que tiene el fútbol? Si hablamos de presupuestos, el del Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca son de los más altos de la categoría, unos 5 millones de euros para cubrir salarios de los jugadores, 5 millones cada uno. Sin embargo, el Club Deportivo Teruel está muy lejos de esas cifras, por no decir, bueno, lo vamos a decir, es que es el equipo con menos presupuesto de toda la categoría, y si no es el que menos, está en el top 3 de 20 equipos con menos presupuesto. El Teruel está muy lejos de esos 5 millones que tiene el Huesca o el Zaragoza. El Teruel tiene 600.000 euros, una desventaja competitiva pues que le obliga al Teruel a tener que repartir muy bien los fondos y los esfuerzos. En estos momentos el club puede asumir, el Club Deportivo Teruel, una plantilla de 19 jugadores. Esto, para los que no entiendan de fútbol, se considera una plantilla corta, insuficiente, porque el resto de equipos normalmente manejan entre 22 y se considera una plantilla también corta. 25, 26... ¿no? Mesa técnica, Álvaro Clemente, más o menos entre 24 y 26, y los hay con plantillas largas de hasta 29, ¿no? Y luego ya reforzamos con... El caso es que con solo 19 jugadores, pues el Teruel va muy justo. Y han sacado una iniciativa para llegar al jugador número 20. Esto es alucinante. La iniciativa dice, el jugador 20 lo fichas tú. Pero es que es literalmente. Que sepan los turolenses que nos escuchan en Es Radio Aragón en el Baturrillo Político, que hasta el próximo lunes 31 de agosto, cualquier aficionado, empresa, peña, familia, institución o turolense que viva fuera del territorio podrá realizar la aportación que desee de forma pública o anónima sin importar la cantidad y poder tener para un sueldo más. El Club Deportivo Teruel espera llegar a 35.000 euros para poder fichar a un jugador más. Así que ya saben, queridos turolenses, el jugador 20 lo ficháis vosotros. La casa, los niños, tus padres. ¿Necesitas ayuda? En Atudomi encontrarás la empleada de hogar que necesitas. Nos encargamos de todo por ti. Seleccionamos tu empleada de hogar y nos ocupamos de todos los trámites. Altas, bajas, contratos, sustituciones. Atudomi, tu hogar en buenas manos. Ildefonso Manuel Gil 26, Actur. Envía un WhatsApp o llama al 976 22 29 20. Hoy el Portillo está cambiando. Dentro de unos meses será el tercer parque urbano más grande de Zaragoza. 9 hectáreas, casi 5 plazas de los sitios, más de 700 árboles y espacios para todas las edades. Porque lo que hoy son obras, mañana será vida. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo, menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Ventanas Dicter, calle Toledo 8 o dicterzaragoza.com. Recupera la sonrisa que te hace sentir bien. En Aragonia Dental te ayudamos a volver a sonreír, comer y hablar con total confianza gracias a nuestros implantes dentales seguros, funcionales y de aspecto natural. Tratamientos personalizados, tecnología avanzada y un equipo que te acompaña en todo el proceso. Visítanos en Avenida Gómez Laguna 22 de Zaragoza o llámanos al 876 61 43 33. Aragonia Dental. Tu nueva sonrisa empieza hoy. Marcos Murcia, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Cuéntanos. Bueno, pues ayer comentábamos la aprobación de la nueva ley de ordenanza cívica de la ciudad de Zaragoza. Sí, yo te la contaba, de hecho. Exacto, que hemos comentado, bueno, aquí incluso con la portavoz de Vox en el ayuntamiento, porque ha estado ocupando los titulares en las últimas semanas, pero hay una cosa en la que debo corregirte. ¿Cuál? Pues que finalmente no se aprobó en el pleno de ayer, hubo que retirarla del orden del día por un fallo técnico y no pasará por pleno hasta finales de septiembre. ¿Y qué ha pasado pues exactamente? Se trata simplemente de un mero error formal
porque el documento que fue aprobado en la comisión extraordinaria del pasado jueves debería haberse introducido con 48 horas de antelación para poder ser ratificado en el pleno de este martes. Y esto supone pues que su aprobación definitiva se prolongue hasta después de verano y pues retrase por lo tanto un poco lo que será su puesta en marcha. Entonces todavía puedo dejar la basura fuera del contenedor, todavía puedo entrar con pasamontañas al Ayuntamiento de Zaragoza y todavía puedo quedarme dormido en un banco mientras me bebo una cerveza. Pues por el momento parece que sí, por lo menos hasta que se aplique. Dejémonos de chorradas, recta final, últimos 5 minutos. ¿Qué ha pasado en Aragón? Pasado, pues, qué paleto parezco, pasado. Vamos a hacer un repaso por la versión digital, los medios digitales de la comunidad. El Heraldo de Aragón habla del incendio del plan que suma ya 13 días activo en una zona pues, de alto valor ecológico. Para que no nos hagamos una idea, el incendio de Orés quemó unas 15.000 hectáreas, el de Julbe 3.000 y el de Leciñena alrededor de las 2.000. El de Plan, iniciado por el rayo de una tormenta, solo afecta entre 80 y 90, pero es el que más tiempo lleva activo. Hoy cumple 13 días desde el 17 de julio y aunque sigue muy lejos de los núcleos del Valle de Chistao, en un paraje de alta montaña, preocupa el alto valor ecológico del terreno afectado. Hablamos también de la noticia que saltaba ayer. Zaragoza acogerá a la Agencia Estatal de Salud Pública. Este organismo adscrito al Ministerio de Sanidad nace para dar una respuesta rápida y coordinada frente a amenazas y riesgos para la salud y cobra un papel determinante precisamente después de la experiencia de la pandemia de COVID-19. Sobre el papel que jugará en el sistema sanitario aragonés y cuáles son sus competencias, lo explicaba la ahora exdirectora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gallán, que pasó hace un año por los micrófonos de Radio Aragón cuando se anunció la candidatura de Zaragoza a albergar la agencia. Lo escuchamos. En el caso de la Agencia de Salud Pública, el lugar a donde vaya va a poner esa ciudad en el mapa de la salud pública europea. Sería muy interesante tener ese apoyo mutuo, esas sinergias positivas, de manera que nosotros, que tenemos un ecosistema muy potente en Aragón, de tanto público como privado, de investigación, de gestión de conocimiento y de gestión de la salud pública, poder tener servicios nuestros que le podemos prestar a la agencia estatal y al contrario también la agencia estatal puede darnos apoyo a nosotros en algunas materias. Sus competencias son las del Estado, que son las de coordinar, formar, capacitar, investigar a nivel general, dar las bases y luego las comunidades autónomas somos las que realmente ejercemos esa autoridad sanitaria y ejercemos todas las competencias. En realidad la salud pública, el 90% de lo que se hace lo hacemos las autonomías. Se espera además que esta Agencia Estatal de Salud Pública albergue en sus instalaciones que ocuparán el antiguo pabellón de Aragón de la Expo a más de 300 trabajadores y además se espera que actúe como un retenedor del talento aragonés en el ámbito sanitario. Cerramos con lo que lleva en su versión digital, pues, el medio Aragón Digital, condenado a 2 años de cárcel un vecino de Zaragoza por enaltecer a ETA y humillar a sus víctimas en redes. La Audiencia Nacional también le ha impuesto una multa tras una investigación iniciada en Navarra y desarrollada durante varios meses. 2 años de prisión y al pago de una multa de 2.160 euros por defender a ETA y humillar, denigrar o increpar a sus víctimas a través de las redes sociales, como decimos. Pues un subnormal profundo. Mira, hace poco entrevistamos aquí en Es Radio a María Sangil, una histórica del Partido Popular Vasco que vivió muy de cerca. Bueno, no tengo apenas tiempo, quiero ponerla. María Sangil, directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo. Escuchen. Quien va a decidir ahora qué se cuenta, qué no se cuenta, qué está permitido y qué no, son los de Bildu. Entonces dices, bueno, esto es el mundo al revés. Tenemos que ser muy conscientes de que Pedro Sánchez se está manteniendo en la Moncloa única y exclusivamente por aquellos partidos que lo que quieren es romper España literal. Por eso hay quienes tenemos que estar todo el día alzando la voz para que la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia de las víctimas no se olvide. Y hay que explicar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y que entre los verdugos y las víctimas tiene que haber una raya que es infranqueable. Y punto. En toda historia hay unas víctimas y unos verdugos, y todo lo contrario es mentira. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Marcos Murcia, gracias y hasta mañana. Gracias, Juan, hasta mañana. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Mañana más. Feliz miércoles. Que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad.
y me gustan las gentes que son de verdad.